Hola, os doy la bienvenida a este canal, esto es La Bala Silvestre, yo soy Mónica y hoy, como veréis por el título, os traigo una serie de libros que no son tan conocidos, por no decir que son muy desconocidos y que merecen más reconocimiento. Ya sabéis, si lleváis tiempo por aquí, pues que yo suelo leer en muchas ocasiones, no siempre, pero sí que en muchas ocasiones, libros poco conocidos porque los descubro y de pronto pues me gusta que tengan como más cabida en el público general y por eso estoy aquí, que en mi pequeño espacio pues daroslos a conocer, ¿no? Sí que es verdad que, aunque me pasa eso, este verano he sentido que estaba leyendo también libros como poco conocidos y que lo mejor iba a ser recopilarlos en un vídeo temático. Por eso no están incluidos en el vídeo anterior de las lecturas del verano. He leído más de 3, que son los que vengo a presentar, pero sí que es verdad que prefería centrarme en estos 3 y poder explayarme un poco más y no tener la sensación de tener que, como me pasa un poco en el Rincón Lector, que no, que es como uno detrás de otro, que creo que no es lo más idóneo en ese aspecto. Entonces, bueno, os traigo 3. Hay otros, pero bueno, ya los iré trayendo en vídeos temáticos o como vaya viendo. Vamos a empezar con el primero de ellos. No significa que sea el favorito en este caso, o sea, no tienen orden, aunque creo que sí que vais a poder intuir cuál es mi favorito. Ya me contaréis si lo habéis intuido. La cuestión está en que el libro del que os vengo a hablar en primer lugar es de Laia Viñas. Esta escritora es la escritora de Las Closcas, un libro con el que yo di la turra el año pasado, por activa y por pasiva, porque me gustó muchísimo, la descubrí, me pareció un gran hallazgo. Y lo cierto es que esa novela no estaba traducida al español o al castellano, por lo tanto es como que me supo un poco mal, ¿no? Porque pensaba, esto es tan increíble que me gustaría que pudiese llegar a más gente. Sin embargo, debo decir que tengo buenas noticias. El libro del que sí que venimos a hablar hoy sí que tiene traducción al castellano. Entonces, aquellos que me acuerdo que os hubiese gustado hablar de Las Closcas, pues sí que podéis leer aquí baix, aquí abajo. Este libro no recuerdo la editorial porque es muy pequeña e independiente que la traduce este libro al castellano. Es que no me sonaba esta editorial, nunca la había visto, pero bueno, os pondré la portada y ya podréis ver. Este libro está publicado en la otra editorial, en catalán, y la verdad es que me ha gustado mucho, aunque tuve mis dudas hasta la primera mitad del libro. Este libro trata sobre 6 amigos que se encuentran en algún momento de principios de los años 90, o sea, no se acaba de especificar, pero bueno, intuimos que por el contexto deben estar en esa época. Ellos viven en un pueblo del Delta del Ebre, es decir, el sur de Cataluña, y aprovechan los fines de semana o los momentos que pueden para escaparse a algún pueblo de Valencia o a Valencia para ir a las discotecas del momento. O sea, nos encontramos en plena ruta del bacalao. Y aunque a mí a priori este tema no me interesa mucho, si soy sincera, o sea, la verdad es que cuando leí un poco la temática pensé que, no sé, como que me va a dar un poco así de pereza. Intenté confiar porque era Laia Viñas. Y menos mal que lo hice. Menos mal que hice ese salto de fe y me funcionó. La verdad es que es un libro buenísimo, igual que lo fue Las Closcas. Me gusta más Las Closcas, obviamente, porque creo que también un poco la temática y el contexto histórico me gustaba más, pero este lo recomiendo muchísimo también. Entonces, si os queréis acercar a la autora, pues yo me acercaría por aquí sin problema. Este tema, al final, de la ruta del bacalao, es una excusa. Es una excusa para presentarnos otros temas mucho más profundos, obviamente. El ser joven y estar perdido, el no saber cuál es tu rumbo, el amor, el duelo, la pérdida en ese aspecto, a veces las pocas oportunidades, ¿no?, que se plantean. Trata como la amistad de una manera profunda, o sea, si os gustan las novelas que hablan de la amistad, pues estas os va a encantar. Y todo ello lo hace con una prosa pues muy al estilo de Laia Viñas, ¿no?, que es como un poco onírica, increíblemente profunda, aunque no lo parezca, ¿no? Porque yo hasta la mitad de la novela, como os digo, estaba un poco reticente y pensaba, que no sé dónde va, no sé si estoy conectando, hasta que de la mitad al final fue como, wow, increíble, o sea, lo ha vuelto a hacer. También os quería comentar, porque me pareció curioso, me di cuenta de que los jóvenes de la portada, al ver la foto de la autora, aquí, se parecían.
y lo busqué y efectivamente son los padres de Laia Viñas, con lo cual me parecía como muy chulo. Así que eso también me pareció como muy, muy interesante, aunque en la portada en castellano no lo han mantenido, cosa que es como, qué pena, me parecía muy chulo. Bueno, como os digo, aquí vais al final, trata sobre todos esos temas que os comentaba y con una prosa muy frenética. No tiene muchas pausas, es una novela seguida, ¿no? Leí o escuché, ahora no recuerdo, en alguna entrevista de ella que, bueno, es un poco deliberado esto, ¿no? O sea, ella lo hizo con esa intención del frenesí típico de las fiestas, pues a la vez también ese frenesí en la prosa, para que se dé esa sensación de rapidez, ¿no? de intensidad. También debo decir que si os incomodan temas como las drogas, por ejemplo, obviamente hay alusión a ellas, uso de ellas y bueno, pues igual yo revisaría un poco si eso os puede incomodar mucho. No es lo más importante en esta novela, ni muchísimo menos. Pero obviamente dentro del contexto y dentro de la tipología de fiestas de aquella época, pues, o sea, existe. Os lo recomiendo muchísimo. O sea, obviamente no estaría aquí, ¿no? Si no fuese así, pero me da mucha pena que esta autora pues no sea más conocida. Es que a mí me encanta, es que conecto de una manera increíble. Y aunque ella me cuente temas que no me interesan a priori, como la ruta de Bacalao, yo me lo voy a leer. Y la verdad es que el final es muy emotivo. Me gustó muchísimo, es muy bonito. Aquí va, o aquí abajo. Muy recomendable. Vale, ahora el siguiente... Es que en cuanto lo saque vais a saber lo que os estaba diciendo. Se trata de El tren de la última noche, de Dacha Maraini. Vaya, qué sorpresa, Dacha Maraini, aquí en mi canal. Este libro lo tenía yo desde hace muchísimo tiempo, de hecho. No 3 años, pero cerca de ello. La verdad es que me lo encontré en una librería de segunda mano y como podéis ver, aquí incluso está como... entiendo que estaría como levantada, pues no sé, levantado esto de aquí y entonces es como que se pintó encima y cuando yo lo compré tenía incluso pegado un trozo de celo, con lo cual como el disimulo de que el libro estaba un poco dañado, pero es que lo compré tan barato que yo pensé, Buah, esto es un Maraini y me lo tengo que llevar. En aquella época, cuando yo me compré este libro, solo había leído de ella Los años rotos y Memorias de una ladrona, un libro del cual no se ha hablado todavía. Pues hacía mucho tiempo que no la había leído. Bueno, no, miento. También había leído Querido Pierpaolo, un libro del cual tampoco se ha hablado de ella. Pero bueno, la cuestión está en que había leído esos libros de ella y no había vuelto a adentrarme en la obra de Dacha Maraini. Entonces me llevé este libro porque lo vi tan barato, o sea, me costó como 5 euros o algo así. Y aunque tenía este defecto, pues pensé, da igual. Se ha quedado en mis estanterías mucho tiempo. Y cuando os hablaba de Trío, que leí este verano de la misma autora, os dije que tenía este en la estantería, pero que no me atrevía o que no me apetecía porque tenía una cierta extensión. Bueno, creo que Trío me desengrasó, vamos a decir, las ganas de seguir leyendo a la autora. Entonces me adentré con El tren de la última noche. No me esperaba el viaje que iba a suponer este libro. Es pronto, es pronto, porque yo a veces hago estas declaraciones así, pero es que creo que es uno de los mejores libros de 2025, o sea, se va a ir al top seguro. En El tren de la última noche lo que hace Dacha Maraini es básicamente... perdonad, porque es que pesa un poco el libro, entonces estoy como incómoda y no sé cómo colocarme. Bueno, eso, que en El tren de la última noche lo que hace Dacha Maraini es mostrarnos la historia de Amara. Amara es una periodista italiana que está al inicio de la narración, bueno, principalmente en 1956, porque todo... Sí, o sea, la línea temporal actual nuestra sería 1956, pero sí que es verdad que después ella va haciendo saltos en el tiempo hacia atrás para que podamos entender pues, lo que va a explicar. Amara, pues como digo, es una periodista, ella se encuentra en un tren y va en busca de su amor de juventud, o de la niñez más bien, que es Emanuele. Este niño era un niño judío, originariamente de padres austríacos, pero que vivió su infancia en Florencia con ella, y en el auge del nazismo sus padres tuvieron la desafortunada idea de volver a Viena, justo en el pleno apogeo de ese momento, y por lo tanto desaparecen. A Amara solamente le llega una serie de cartas y un diario que escribió Emanuele cuando los trasladaron al gueto de Varsovia. Y entonces
lo que sabemos de Manuel y de su familia es a través de las cartas que más o menos Dacha Maraini pues, nos va intercalando con la narración, y de este modo podemos ver un poco el destino de Manuel, pero obviamente no sabemos cómo ha terminado y el objetivo de Amara es encontrarlo. Amara en este periplo conoce a Hans, que es un hombre bastante mayor que ella, también es medio austríaco, medio húngaro creo, y él se ofrece a buscar a Manuel con ella. Bueno, crear una amistad, aunque sí que es verdad que es una amistad muy fría al principio, porque al final estamos en la plena Guerra Fría y entonces como que las personas no confían mucho las unas de las otras, ¿no? Entonces a ella le cuesta un poco al principio, ella le llama el hombre de las gacelas porque lleva un jersey con ese estampado, y a partir de aquí pues vamos viendo a dónde les lleva el camino de encontrar a Emmanuel. Es un libro muy duro, obviamente, que os podéis imaginar. Lo que hace Dacha Maraini aquí con su prosa fantástica e increíblemente sensible es plasmar lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y no solamente desde una perspectiva que ya todos conocemos, sino también un poco las consecuencias posteriores en muchos estamentos, en muchas personas de diferentes países que forman parte de esos países que pudieran verse pues, implicados. Y además también las consecuencias en mucho más allá de lo que puede ser pues, en la vida cotidiana, ¿no? Sino las heridas que genera, y a veces también incluso los prejuicios que se puede quedar, y que muchas personas que a pesar del término ya de esta guerra, pues que pueden seguir pensando del mismo modo que pensaban en aquel momento, ¿no? Como digo, es un libro muy duro y muy crudo a momentos. Creo que hay que entrar un poco como en ese mood, ¿no? De que te apetezca leer algo así en el momento en el que entras. Yo ya me esperaba que obviamente como novela histórica iba a tener ese componente pues más duro emocionalmente. Es que siempre lo digo, me da igual lo que escriba esta señora de lo que escriba, que yo me lo voy a leer siempre. Entonces, en el caso del tren de la última noche, creo que está muy bien hilada esta novela. O sea, creo que está muy bien hecha, o sea, muy bien escrita. No sabes qué va a pasar, si Emmanuel lo va a encontrar o no. Y finalmente, si lo encuentra o no, no es tan importante. Y también, pues, bueno, la Segunda Guerra Mundial en sí, ¿no? Pero sobre todo desde la perspectiva de las personas que lo sufrieron. Una novela increíblemente sensible, bien armada, como os digo. Un final que cierra todo, o sea, que es perfecto. Y aunque sí que es verdad que hubo una parte que se me hizo un poco pesado, que es la Revolución Húngara, que, bueno, esas revueltas así estudiantiles, sociales que hubo, pues por lo visto en el año en que transcurre esta novela, para poder desvincularse del comunismo, cosa que yo no sabía, si soy sincera. Esa parte se me hizo un poco pesada. Más allá de eso, debo decir que todo lo demás es perfecto. Esto es como, enhorabuena, eres un libro perfecto. O sea, solo puedo decir esto y en serio, os lo recomiendo muchísimo. Si tal vez estáis pensando en qué leer de Dacha Maraini y os gusta la novela con un componente histórico, esta novela es vuestra novela. Ahora bien, si en cambio queréis simplemente acercaros a la obra de la autora, pues yo me acercaría con Los Años Rotos. Pero bueno, si os interesa lo que os he contado, de verdad, dadle una oportunidad. Este libro sé que es muy conocido dentro de los lectores, ¿no? de esta autora, o sea que generalmente se conoce y tal, o sea que no es una novela desconocida, pero yo creo que en el público general no se conoce. Y por eso está aquí, y por eso la reivindico, porque buenísima. Hay otras cosas que me gustaría decir de la misma, sobre todo un poco como la resolución en sí, ¿no? Como la reflexión que saco de esta novela y cuál es el mensaje que nos da Dacha Maraini. No os lo puedo contar, porque si no lo habéis leído, porque entonces sería spoiler. Y en ese sentido me da un poco de pena, pero bueno, creo que con lo que ya más o menos os he explicado aquí, podéis haceros una idea de qué trata. Y ya la tercera novela que os quería comentar hoy. Este libro, yo llegué a él porque un amigo mío me leyó la sinopsis y pensó que esto era muy yo. Y efectivamente le doy la razón, le escribí y le di las gracias porque sin él no habría dado con la misma. Bueno, estoy hablando de Cuatro hermanas de Jetta Carleton. Aquí lo tenemos en español en Libros del Asteroide, por lo tanto es un libro que por suerte no está descatalogado ni nada, o sea que lo podéis encontrar fácilmente. Lo digo porque a veces me pasa que me gustan novelas publicadas pues, en el siglo XX que de pronto están o súper descatalogadas, o el autor o la autora, bueno, la autora vamos a decir porque siempre son mujeres, pues no
no se las publica más o se las deja de publicar. Entonces, bueno, pues eso es muy frustrante, pero este libro lo podéis encontrar fácilmente. Bueno, yo lo tengo descolorido, o sea que por eso veis como una franja extraña en el lado. Bueno, la cuestión está en que este libro se publicó en los años 60 y es la primera y la última novela de Jetta Carleton, con lo cual, increíble que sea así. Entré en ella, lo intenté un par de veces, hasta que este verano ya sí que continué y conecté muchísimo. Es una novela que está dividida en los miembros de una familia, la familia Soames, que se encuentra desde finales del siglo XIX hasta los años 50. Está conformada por Callie, que es la madre, por Matthew, que es el padre, y después sus 4 hijas, de aquí 4 hermanas. Pues tenemos a Jessica, que es una chica bastante valiente y que ella pues sí que rompe bastante como con los convencionalismos de su familia, porque ellos son como muy religiosos. El padre es el director del colegio del condado, por lo tanto tiene un cierto estatus social. Y aunque también son granjeros, bueno, tienen que mantener un poco las apariencias de cara a, básicamente, pues de cara a la comunidad, ¿no? Además de Jessica, que ella también, pues como digo, rompe un poco con los convencionalismos sociales y se deja llevar por su corazón, nos encontramos con Leonie, o Leonie, no sé. Ella es un poco remilgada, es un poco así como estirada, la hermana que le gusta pues un poco el lujo, pero vive una vida muy austera. Pero Leonie es muy buena persona, o sea, no, a pesar de ser un poco remilgada, bueno, pues vemos que es buena, de buen corazón. Después vemos a Matthew. Matthew es la tercera hermana y ella es completamente rebelde. Ella sí que hace lo que quiere, como quiere, pero es encantadora y muy cómica. Y finalmente tenemos a Mary Jo, que es la 4ª hermana, pero esta chica solamente, de lo poco que sabemos de ella, es que nace muchísimo tiempo después de sus hermanas, es decir, es un embarazo así como muy inesperado, igual se lleva como 20 años con su hermana mayor, y por lo tanto ella narra el primer capítulo del libro, y la única pega que yo le encuentro a esta novela es que de ella sabemos muy poco. Se centra mucho más en sus otras 3 hermanas, en las 3 mayores. Bueno, esta novela al final lo que retrata es esta familia, sus secretos, sus luces, sus sombras. Y es una novela muy luminosa. Obviamente tiene partes complicadas, algunos de sus personajes hacen cosas completamente reprochables y nos cuesta, ¿no?, como un poco a veces ver la parte buena de ese personaje, porque de pronto está haciendo algo que nos parece obviamente moralmente cuestionable. Pero lo que hace Jetta Carleton en ese aspecto es, bueno, pues plasmarnos esta familia, sus relaciones, y es una novela preciosa. Si os gustó Mi Antonia de Willa Cather, incluso si no os acabo de convencer Mi Antonia de Willa Cather, yo iría a 4 hermanas. Bueno, o sea, obviamente si os gustan las novelas de hermanas como Mujercitas, si os gusta Oh, qué espléndida música, si os gusta este tipo de novela, esta novela es vuestra novela. En serio, yo no paraba de leerla y no paraba de pensar, no puede ser que nadie conozca esta novela. O sea, es que yo no veo a nadie hablando de ella. Es una maravilla. O sea, una novela luminosa que te atrapa. No lo he dicho, están en Missouri. Bueno, pues te lleva al Missouri de la época y obviamente pues puedes ver las dificultades también que en muchas ocasiones tenían que enfrentar a estas personas que tenían que cultivar y tener una granja, o sea que no era una vida nada fácil, o sea, era una vida muy difícil, nada fácil. El capítulo pues se centra principalmente en una de ellas. Muy bello, me ha encantado, en serio. O sea, aquí no lo parece, pero tiene bastantes páginas, de hecho. Como 415 o así, más o menos, 412. Y a ver, yo cuando vi la extensión pensé, no sé, lo veo un poco largo y tal, pero ni caso, ¿eh? O sea, si os ha gustado lo que os estoy diciendo, de cabeza. Es un novelón, un novelón. Yo no entiendo por qué no es más conocido, en serio. Además es que considero que es de mí en otros sentidos. Sí, que creo que lo que estoy diciendo no solamente lo digo yo, porque os voy a leer una cosa que sale en la contracubierta que dice: el editor de esta novela, el mítico director literario de Noz, Robert Gottlieb, decía de ella: de los cientos de novelas que he editado, 4 hermanas es realmente la única que he releído en varias ocasiones desde su publicación, y cada vez que la leo me emociona tanto como la primera vez. Nada, el vídeo llega hasta aquí. No quiero enrollarme muchísimo más. Espero que os hayan interesado estos libros, que os hayan parecido interesantes, o sea, que
bueno, que si no los conocíais, pues que espero que eso, que os hayan llamado la atención lo suficiente, porque al final era un poco el propósito de este vídeo. Últimamente estoy viendo bastante este trend, ¿no? Por Reels de libros poco conocidos de los que nadie habla. Bueno, a mí, a priori, me parecía como que mi canal no tenía mucho sentido por la cuestión que os digo, ¿no? Que muchas veces ya traigo libros distintos, pero estos justo sí que me los había reservado después del verano para hablaros de ellos en un vídeo específico. Ya me contáis si los habéis leído, si os han llamado la atención lo suficiente para leerlos, o si os los apuntáis en la lista, lo que sea, o cualquier cosa que queráis comentarme respecto a ellos. Si habéis leído algún libro este verano que consideráis que es poco conocido, pues también me gustaría saberlo. Os recuerdo que os dejo las redes en la cajita de información. Recordaos que le podéis dar like si os ha gustado, suscribiros, activar la campanita para que os llegue la notificación de futuros vídeos. Muchas gracias por verme y nos vemos pronto. ¡Chao!